Pues el pasaje que leímos es bastante rico. Hay bastantes verdades aquí encerradas en esta sección, que la verdad es que cada uno de estos versículos por sí solos podrían ser un mensaje. Sin embargo, por el tiempo que tengo otorgado no lo vamos a cubrir. Pero quisiera primeramente llamar su atención a unos aspectos de nuestra garantía, la garantía de nuestra salvación, o la seguridad de la salvación, como le llaman los teólogos, ¿sí? La seguridad de la salvación. Y para ello quisiera contarles algunas anécdotas. La primera es por ahí del 2001, Enron, una de las compañías de energía más grandes de Estados Unidos, colapsó en 2001 tras revelarse que había estado manipulando sus estados financieros. La empresa infló sus ingresos y ocultó sus deudas en sociedades fantasmas. Si ustedes están en el mundo de las empresas, el mundo corporativo, muy probablemente les suene este caso. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, los empleados perdieron sus empleos y pensiones, y los accionistas vieron desaparecer miles de millones de dólares. Este caso también llevó a la disolución de Arthur Andersen, una compañía de auditorías, una de las firmas de auditoría más prestigiosas del mundo. En el 2008, Bernie Madoff fue responsable de uno de los esquemas Ponzi, es decir, un fraude, más grandes de la historia, defraudando a inversores por estimado de 65,000 millones. Madoff prometía retornos constantes y elevados, pero en realidad usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, miles de personas y organizaciones perdieron sus ahorros también. Madoff fue arrestado y condenado a 150 años de prisión. Se dice que sigue cumpliendo la deuda. No es cierto, bueno, no sé, la verdad desconozco ese dato, si continúa viviendo, pero 150 años está difícil para cumplir para todos, ¿no? Todos nosotros en esta época, a lo mejor los patriarcas sí lo hubieran hecho. Pero bueno, hermanos, el último, en el 2018, más reciente, Theranos, esta empresa era un startup o una empresa de reciente creación, de biotecnología fundada por Elizabeth Holmes. Prometía revolucionar el diagnóstico médico con una tecnología capaz de realizar múltiples pruebas con una pequeña gota de sangre. Sin embargo, la tecnología nunca funcionó como se prometía. El resultado fue que inversores de la misma manera perdieron cientos de millones de dólares y la credibilidad en el sector de la salud y la tecnología quedó cuestionada. Holmes fue acusada de fraude y condenada en 2022. Y bueno, hermanos, esto sin lugar a duda podría, a lo mejor son escenarios ajenos a nosotros, pero estoy seguro que cada uno de nosotros hemos vivido hasta cierto punto, a lo mejor no fraudes como estos, enormes, pero si hemos sufrido a lo mejor promesas devastadoras en las que no se nos dio lo que se prometió, ¿no? Haya sido una pequeña promesa de sí voy a estar ahí en la cita en la que quedamos, sí, nos quedaron mal, o nos prometieron el mejor internet y no, siempre fallaron, ¿no? Bueno, el punto de estos ejemplos de la historia financiera nos pueden hacer dudar en las promesas que otros nos hacen, especialmente en este mundo caído, especialmente cuando se trata de lidiar con personas pecaminosas, ¿no es así? Hablaba nuestro hermano Tony en la mañana. Está en nuestra naturaleza antes de venir a Cristo. Éramos así, éramos mentirosos, defraudadores, ¿sí? Así nos distinguíamos. Y bueno, de cierta manera el mundo sabemos, aunque somos creyentes y debemos de esperar, como dice 1 Corintios 13, esperamos siempre lo mejor. Sabemos que en este mundo caído debemos de andar como palomas, pero también astutos como ¿qué?
como serpientes, ¿no? Porque sabemos que podremos ser engañados. Sabemos que somos ojos del maligno y de personas que realmente sin Cristo pueden ser motivadas a este tipo de cosas. Así que al final del día, el punto es que nosotros podemos a veces desconfiar de las promesas que nos hacen. Y bueno, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, en la audiencia judía a la que Pablo escribió en esta carta, este pasaje particularmente, probablemente también lanzó dudas acerca de la justificación por la fe que Pablo proclamaba. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en los capítulos 3 y 4 de aquí de nuestra epístola de Romanos, si me acompañan ahí en sus Biblias rápidamente para hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto hasta este pasaje del capítulo 5 que veremos en un momento. Pablo ya había expuesto el tema de la justificación por la fe, que es el tema de toda la epístola. Aquí Pablo está elaborando su carta magna, si ustedes la recuerdan así. Esta es la introducción de Pablo del Evangelio a una iglesia que él no conocía. Y una de las cosas, o uno de los propósitos por el cual él escribe esta carta es justamente para exponerles el Evangelio. Y aquí en el capítulo 3, iniciando realmente desde el versículo 21 hasta el capítulo 4, todo el capítulo 4, realmente Pablo se toma el tiempo para detallar la justificación. ¿De qué se trata la justificación? Que es la salvación que el creyente obtiene mediante la fe. ¿Okay? En el capítulo 4 ejemplifica realmente una persona del Antiguo Testamento, el padre de la nación judía y realmente de todos los creyentes, el padre espiritual de todos los creyentes, y pone a Abraham como ejemplo de alguien que fue justificado por la fe. Y al final del capítulo 4 entonces también nos dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, es decir, a Abraham, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces lo que está diciendo Pablo es, de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, también nosotros somos justificados por esa misma fe. Si tú ya creíste, si tú ya te arrepentiste de tus pecados y creíste en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, estás imitando a Abraham en ese sentido. Has sido justificado de la misma manera que Abraham fue justificado. Y entonces es ahí donde hace esa transición al explicar los resultados. De hecho, si se me permite, voy a estar leyendo, pequeño paréntesis, voy a estar leyendo de la versión de Reina de la Valera. Yo sé que aquí leen la Biblia de las Américas, lo noté al menos en la mañana, pero bueno, voy a estar leyendo de la Reina de las Versiones, perdón, la Reina de la Valera. Pero explicaremos en donde sea pertinente. Lo importante es que sabemos que el texto inspirado es el que Dios reveló, no nuestras versiones, ¿sí? En donde sea acertado con los manuscritos o la copia de los manuscritos originales, realmente eso es lo que importa, ¿sí? Pero bueno, eso ya no se preocupen ustedes por nosotros, los predicadores, pastores y maestros se ocuparán de ello. Así que, bueno, entonces estamos aquí en el capítulo 5, ya cuando Pablo explicó la doctrina de la justificación por la fe. Y entonces Pablo se anticipa a la audiencia judía a la cual le escribía. Recuerden, la iglesia en Roma tenía tantos judíos como gentiles, y entonces se anticipa a ciertas cuestiones o a ciertas contraataques que pudieran lanzar a estas personas, los judíos. Recuerden, los judíos eran ortodoxos, los judíos muy ortodoxos, ellos sentían aún la necesidad de respetar la ley, de adherirse a la ley mosaica. Era difícil para ellos, en efecto, creer que únicamente por la fe es que ellos serían salvados. ¿Sí? Algunos de ellos podrían pensar
Bueno, Pablo, en efecto, si yo solamente creo en los méritos de Cristo, en efecto voy a ser justificado. Realmente, Pablo, al final del día, cuando yo me pare en la presencia de Dios, ¿voy a ser librado de la condenación del juicio divino? Eso es lo que probablemente pasaba por la mente judía en la iglesia en Roma. Por lo que Pablo anticipa estas preguntas, estas dudas acerca de esta maravillosa doctrina de la justificación solamente por la fe. Y entonces escribe estos resultados de la justificación. Resultados de la justificación. De hecho, ese es el tema de nuestra predicación en esta tarde. Los resultados de tu justificación. Y con esto vamos a ver que Pablo detalla en este pasaje, ahora sí, en capítulo 5, versículos 1 al 11, vamos a ver 6 resultados de la justificación por la fe que garantizan tu salvación. 6 resultados de la justificación por la fe que garantizan tu salvación. Vamos a ver primeramente el resultado de la paz, versículo 1. Veremos el resultado de la gracia, la primera parte del versículo 2. El resultado de la esperanza, de la segunda parte del versículo 2 a la primera parte del versículo 5. El resultado del amor, segunda parte del versículo 5 al versículo 8. El resultado de la liberación, versículo 9. Y el resultado de la reconciliación, versículos 10 y 11. ¿Sí? El resultado de la paz, el resultado de la gracia, el resultado de la esperanza, el resultado del amor, el resultado de la liberación y el resultado de la reconciliación. Así que sin mayor preámbulo, hermanos, acompáñenme ahí en la primera parte. El resultado de la paz, versículo 1. Fíjense ahí, justificados. Hasta ahí un poquito. Significa ser declarados justos, es un término legal. Ser declarados justos en una corte. Aquí en el pensamiento de Pablo se está refiriendo esta palabra se refiere al ser declarado justo por el juez supremo en la corte celestial. Esta justicia, obviamente, declarada en favor del pecador, es con base en la fe. Como continúa diciendo ahí Pablo, justificados pues por la fe. En otras palabras, escucha esto, hermano. La justicia que el pecador recibe por la fe no es una justicia propia. Es imputada a su favor. Es externa a él. Es la justicia de Cristo imputada al pecador que cree. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la doctrina hermosa de la sustitución, en donde Cristo es tratado como el pecador que cree y el pecador es tratado como Cristo. No hay mérito alguno del hombre, es únicamente por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esta justicia se recibe por la fe, como ya lo dijimos. Ahora, el primer resultado de haber sido justificado, porque aquí incluso en el original, justificados pues por la fe, refleja una acción ya terminada. Aquí Pablo ya está asumiendo que en efecto los creyentes en Roma ya están justificados, ya están en esta posición de salvación, ya han sido declarados justos delante del juez supremo por medio de la fe. Y Dios ya les ha contado esa justicia de Cristo en su favor. Y entonces, continúa Pablo diciendo, tenemos paz para con Dios. Ahí está el primer resultado. Esta paz, que viene de la palabra en el original eirene, de donde tenemos el nombre, eirene, o Irene en inglés, no es una paz subjetiva. Es decir, no se trata de qué tan bien me siento en paz yo. Es una paz objetiva. Es una realidad presente y continua, que de hecho note el tiempo presente del verbo tenemos. Eso no refleja realmente el tiempo
en el que se tiene o se está realizando la acción, sino más bien refleja una continuidad. Continuamos teniendo paz, podríamos decirlo de esa manera. Así que esta paz no depende si la sentimos o no, como ya dijimos. Es una paz que descansa sobre una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que Dios ha declarado la paz al pecador que ya fue justificado por la fe. Qué maravilloso es esto, hermano. Es lo que va a decir más adelante en el versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermosa verdad, hermanos. Hay un pasaje en Efesios que me encanta. Vayan a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Esta carta también escrita por el apóstol Pablo, la escribe a los creyentes en Éfeso, en la actual Turquía moderna. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de la salvación que ya recibieron no solamente los judíos, sino los gentiles, la reconciliación que ya recibieron ellos. Reitero, estoy leyendo de la Biblia de la Reina Valera, pero ustedes me pueden seguir con su vista ahí en sus Biblias. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se está refiriendo a creyentes gentiles, ¿de acuerdo? Los que se les llama la incircuncisión. Aquí lo que Pablo está mencionando aquí. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque, escuche esto, hermano, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Qué hermosa frase. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué hermoso texto acerca de cómo Dios ya ha hecho la paz tanto con judío como gentil. Y esa es la gran realidad, la primera verdad, el primer resultado de nuestra justificación es que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Es por medio de la persona y la obra de Cristo que ya no somos enemigos de Dios. Efesios 6:15, esa gloriosa verdad, no vayan a ese pasaje, es solamente una referencia. Recuerden, uno de los elementos de la armadura del creyente que Dios nos ha dado es el calzado del apresto del Evangelio, ¿no es así? Que es el Evangelio de la paz, porque se le llama así, porque en efecto nosotros andamos confiados sabiendo que ya no estamos en enemistad con Dios. Podemos batallar en este mundo sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado. Romanos 8, ¿no es así? Más adelante, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si en efecto ya has sido justificado, Dios ya te ha declarado la paz. Pero por otro lado, hay alguien que te ha declarado la guerra, ¿no es así? Ahora es el mundo, es Satanás. Pero el punto de Pablo en Romanos 8 es que sí, aun cuando Satanás y sus huestes o todo el mundo que pudiera estar en nuestra contra, tenemos a Dios que está de nuestro lado. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Versículo 2, primera parte. Entramos al segundo resultado de nuestra justificación por la fe, el resultado de la gracia. El resultado de la gracia.
por quien, continúa diciendo el texto, por quien también, es decir, ese por quien es el antecedente inmediato es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. También tenemos, en el original el verbo indica una acción completada con efectos continuos en el presente. Hemos tenido, lo podríamos traducir, y continuamos teniendo. Hemos tenido o tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fíjense en esta frase que acabo de leer, la palabra entrada. Cuando está en la Reina de la Valera, así traducido, creo que en la Biblia de las Américas dice acceso, ¿no es así? Bueno, en efecto, eso es lo que significa literalmente acceso por la fe a esta gracia. El creyente justificado por la fe ahora está en un estado o una esfera de gracia. Tiene un acceso directo a las bendiciones de su Padre Celestial como un hijo y a su presencia. De nuevo, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, la misma palabra, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermosa verdad, hermanos. Capítulo 3, versículo 12, más adelante, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Para el judío, como ustedes saben, era impensable entrar en la presencia de Dios y permanecer con vida, ¿no es así? Es decir, incluso para la nación de Israel nadie podía entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál era la presencia de Dios, recuerdan? El lugar santísimo, ¿recuerdan? En el tabernáculo y después en el templo. Nadie podía entrar, solamente una persona, y eso solamente una vez al año. Pero ahora en Cristo, tanto judío como gentil tienen acceso directo a la presencia de Dios. En Mateo 27, versículo 51, se nos hace referencia de cuando Dios rasga el velo del templo de arriba abajo, y eso no lo dice el texto que fue Dios, pero esa es la implicación, porque fue roto, fue rasgado de arriba hacia abajo, de manera que no fue una obra del hombre, una obra divina, fue rasgado. Hebreos 10, 19 al 20, en efecto, lo dice en hermosas palabras. Vayan ahí por un momento. Hebreos 10, 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ahí está la referencia al templo, ¿recuerdan? O al tabernáculo, al lugar santísimo. Esto es de su carne, era un símbolo. Cuando Dios rasgó ese velo, estaba simbolizando que ya, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos acceso directo al Padre. Porque versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, el resultado de esto, fíjense: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow. Ya tenemos acceso directo al Padre. Cuando oras, estás entrando en la misma presencia de Dios, como si estuvieras yendo a través del velo al lugar santísimo. Qué hermosa verdad, ¿no es así? Tener ese acceso, ya habiendo sido justificado por la fe al Padre, gracias a que en Cristo tenemos un gran sacerdote intercesor que ya abrió la puerta, no solamente el acceso, sino también el camino hacia el Padre. Hermano, después de que fuiste justificado por la fe, ahora tienes acceso directo a la presencia del Padre debido al sacrificio de Cristo a tu favor.
Qué increíble, qué increíble. Gloria a Dios por ello, ¿no es así? Amén. Ahora, ¿qué tan seguro es este estado de gracia? Bueno, vean ahí la siguiente frase, en la cual estamos, regresando, perdón, ahí a Romanos capítulo 5. ¿Qué tan seguro es esta gracia? Vean la siguiente frase, en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes, literalmente anclados, cimentados, esa es la idea. El verbo también indica una permanencia, su presente. No hay nada, en otras palabras, aquí lo que está diciendo Pablo, no hay nada que nos pueda mover de este estado de gracia. Pablo también lo dice más adelante en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Tercer resultado. Le voy a pisar un poco el acelerador aquí, hermanos. El resultado de la esperanza. El resultado de la esperanza. En la segunda parte del versículo 2 al versículo 5, la primera parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos, aquí literalmente nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra esperanza aquí nunca en el Nuevo Testamento, se refiere a un deseo de cumplimiento de un acontecimiento incierto, que podría pasar o no, que es como usualmente nosotros usamos esta palabra hoy día, ¿no es así? Por ejemplo, espero que haga frío mañana. La verdad es que ese es mi anhelo, pero muy probablemente no va a suceder. Esta esperanza de la que habla aquí Pablo es entonces una firme confianza sobre una realidad futura. Es una realidad futura la que cimienta la base de esa esperanza. ¿Cuál es esta realidad futura? Bueno, véanlo ahí en el texto, sigue diciendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Esta frase se refiere a la salvación en su aspecto futuro. Aquí me voy a desviar un poquito. Recuerde que la salvación tiene tres aspectos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la salvación, la Biblia nos habla que puede ser en tres momentos. A veces la salvación se nos pinta como algo ya pasado, a veces como algo presente y a veces como algo futuro. ¿Sí? Es decir, en nuestra salvación, en el pasado fuimos justificados. Ese es el aspecto pasado de nuestra salvación. Si tú ya creíste con una fe arrepentida, ya fuiste justificado, eso es el pasado, ¿sí? En el presente es nuestra santificación, que es el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, como lo mencionaba nuestro hermano Tony también en la mañana. Esa es la santificación. Y nuestra glorificación, ese es el aspecto futuro. Es la realidad de que sabemos y confiamos que en algún momento, cuando estemos en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados, ¿sí? Libres de pecado, serán como el cuerpo de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la glorificación, y eso está todavía por verse. Eso es una realidad futura, todavía no se cumple. Ya hemos sido salvados en un aspecto pasado en nuestra justificación, estamos siendo salvados en un aspecto presente en nuestra santificación, pero todavía guardamos una salvación futura, ¿no es así? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, nuestros cuerpos serán transformados, hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la glorificación. Bueno, aquí en este texto
lo que Pablo está refiriéndose, cierro el paréntesis, lo que Pablo está refiriéndose en este pasaje cuando se refiere a la gloria de Dios es a este aspecto futuro de nuestra salvación. ¿Sí? Aquí lo que Pablo está refiriéndose es a la glorificación del creyente cuando reciba su cuerpo glorificado. Primera de Pedro nos pinta hermosamente esta maravillosa realidad. Primera de Pedro capítulo 1. No vayan, si quieren, para no confundirlos entre versiones. Yo se los leo. Confíen, sean como los bereanos ya después, y vean que las cosas son así. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 a 9. Vean esta hermosa imagen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, ¿se dan cuenta? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Se dan cuenta? Que está preparada para ser manifestado en el tiempo posterior. Ahí está la glorificación, el aspecto futuro. ¿Lo ven? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí le voy a frenar, hermanos. Pero qué hermosa realidad de nuestra esperanza futura cuando seamos glorificados, ¿no es así? Nos aguarda en el cielo, está reservado, está sellado, está cuidado por nuestro Señor, nuestro futuro y nuestro destino eterno con Él. Gloria a Dios por ello, ¿no es así, hermanos? Versículo 3 continúa diciendo, y no solo esto, Pablo aquí procede a explicar cómo la esperanza progresa en la vida de un creyente. Fíjense que aunque esta esperanza está basada en una realidad futura, no es estática, y aquí empieza a describir un proceso que sigue nuestra esperanza. Vean qué hermoso en este pasaje. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, la misma palabra que en el versículo 2. Es decir, nos gozamos en las, ¿qué dice ahí? Tribulaciones. Realmente aflicciones. Ahora, estas aflicciones no se refieren a sufrimientos en general que forman parte de la vida diaria, que forman parte de esta vida debajo del sol, en un mundo caído. Como dice Proverbios, que el hombre, así como las chispas nacen de las ascuas, así el hombre nace para la aflicción. No se trata de ese tipo de sufrimiento. Aquí es muy específico Pablo y se está refiriendo a aflicciones por causa de Cristo, por causa de la fe. Aquí son las bienaventuranzas que que ya les estoy dando un spoiler de lo que nuestro pastor Antonio va a enseñar eventualmente, ¿no? En estas hermosas bienaventuranzas en Mateo 5. Pero eso es ahí lo que prácticamente está diciendo Pablo. Mateo 5. No vayan ahí, de nuevo le doy lectura. Versículos 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ahí está, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la historia de la fe. Desde Caín, ¿no es así? El mundo odia a los escogidos de Dios. No hay amistad con el mundo y por supuesto que nos va a perseguir.
no es un accidente, no es algo fortuito. Cuando sufras por causa del Evangelio, por causa de Cristo, no es un accidente. En otras palabras, si te están persiguiendo en algún nivel u otro, no significa que el gobierno te vaya a matar, no significa que en esta cultura y en este país muy probablemente no vayas a sufrir al grado de la muerte. No significa que a lo mejor el gobierno puede que sea, pero a lo mejor, al menos en este tiempo, en este momento, no hay leyes que autoricen que el gobierno pueda perseguir al creyente. Pero pudieras sufrir en algún nivel u otro por causa del Evangelio. Eso es lo que sí garantiza la palabra de Dios. Todo el que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Filipenses 1:29 nos dice Pablo ahí que así como Dios nos dio el don de la fe, también nos dio el don del sufrimiento. Verlo de esta manera, es un regalo sufrir por causa de Cristo. Y por esa razón, incluso en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia naciente se regocijaba por sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y bueno, regresando a nuestro pasaje en Romanos 5. Quisiera quedar en Mateo, pero nuestro hermano tiene ahí esa labor. Romanos 5, continúa diciendo ahí el texto: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, perseverancia bajo la presión, la hermosa doctrina de la perseverancia de los santos. Y eso es algo consecuente. Obviamente esta perseverancia es debido a las tribulaciones que son causadas por Cristo. Versículo 4 continúa diciendo: y la paciencia prueba, o literalmente carácter probado. Así como se refina el oro, así nosotros somos probados. Si eres un creyente genuino, en efecto tienes esta garantía. Aquí está esta promesa: tu fe va a salir probada. No significa que vas a reprobar. A veces caes, sí, eso sí, es una realidad. Vivimos todavía en la carne, tenemos debilidades, momentos de debilidad, podemos pecar todavía. Eso no significa que el creyente no peca, pero lo que sí significa es de que la vida del creyente va de continuo en ascenso. ¿No es así? El creyente caerá, pero se levantará 7 veces. ¿No es así, Proverbios? La idea es de que el creyente continúa avanzando en este caminar, en este progreso de la fe. Y aun cuando cae, continúa y se levanta. Y esa es la idea aquí. Sigue. Y a veces, aunque caiga ante la prueba, la constante debería de ser que ese creyente aprueba. Su carácter es probado por la fe. Santiago capítulo 1, ¿no es así? Gozaos cuando seáis probados, porque eso produce paciencia. Y la paciencia, virtud. El carácter aprobado bajo el sufrimiento por causa de Cristo. Escucha esto, hermano. El carácter aprobado bajo el sufrimiento por causa de Cristo afianzará aún más nuestra esperanza de la gloria eterna que nos aguarda. De manera que deberíamos de aceptar con gozo esas pruebas, porque eso es lo que nos va a hacer crecer, nos va a hacer perseverar, y eso va a hacer que nuestro carácter sea probado y más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestra esperanza seguirá acrecentando. Fíjense, continúa diciendo el texto: y la prueba, esperanza. ¿Se dan cuenta? Ahí se cierra el círculo. Iniciamos con la esperanza, terminamos con la esperanza. Ese es el progreso de nuestra esperanza. Versículo 5: y la esperanza no avergüenza. En otras palabras, no nos decepciona. Es una garantía futura. Esa esperanza está anclada en una realidad futura. Hermanos, por eso no podemos perder nuestra salvación. Estoy
refiriéndome mucho a lo que nuestro hermano Tony ya dijo en la mañana, pero en efecto, todos estos resultados que estamos viendo es un contundente golpe en contra de aquella doctrina que se enseña que el creyente puede perder su salvación cuando no es así. No tendríamos una esperanza viva, ¿no es así? Si podríamos perder nuestra salvación. ¿Te das cuenta de las implicaciones de decir que nuestra salvación podría perderse? No podríamos decir todas estas verdades, que tenemos paz, tenemos gracia, tenemos el resultado de la esperanza, y así sucesivamente. Todo esto sería realmente un castillo en la arena, si en efecto nuestra salvación se pudiera perder, pero no es así. No es así. Bendito nuestro Señor, que eso no es posible. Él garantiza nuestra fe y por eso tenemos esa esperanza. Bueno, versículo 5, la segunda parte. Y la esperanza no avergüenza. Aquí vamos a entrar en esta segunda parte, el resultado del amor. El resultado del amor. Segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 8. La segunda parte dice, porque el amor de Dios. Wow, el amor ágape, el amor de la voluntad sacrificial y abnegado, el amor más noble, el amor que caracteriza a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. La frase amor de Dios aquí podría entenderse de dos maneras. La primera es que podría referirse al amor que nosotros tenemos hacia Dios. La segunda manera como podría entenderse esa frase es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Por el contexto, particularmente el versículo 8, la segunda es la mejor interpretación, es decir, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Aunque esto no significa, pon atención hermano, que en sus implicaciones prácticas nosotros no mostremos este amor del cual Dios nos ha hecho partícipes. Es decir, la implicación práctica, como lo vemos más adelante, es de que en efecto ese amor que Dios tiene hacia nosotros se va a ver reflejado también en que nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Primera de Juan capítulo 4. Continúa diciendo el texto, fíjense, ha sido derramado. Ha sido derramado. Significa verter algo al grado de desbordarse en nuestros corazones. Ahora, fíjense el medio o la persona. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. La explicación es esto ocurrió, sabemos esto por Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo nos fue dado en el momento de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu, ¿recuerdan? El momento que hemos sido regenerados y creímos en el Evangelio, el Señor nos sella con su Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 6. Aquí Pablo procede a explicar la manera en cómo Dios derramó su amor hacia nosotros. ¿Cómo derramó su amor hacia nosotros? Qué hermosa manera de explicarlo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, indefensos, sin ayuda, esa es la idea, murió por. Ahora esta frase que es repetida, fíjense ahí en este texto, en estos versículos, fíjense cómo lo repite una y otra vez, murió por los impíos. Versículo 7, morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esta frase resalta la naturaleza sacrificial y representativa de la muerte de Cristo. Entonces, entendiendo un poco este argumento, aquí en el versículo 6, fíjense lo que está diciendo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí está el sacrificio sustitutivo y expiatorio. ¿Sí? Continúa diciendo, versículo 7, ciertamente, ¿sí? En esta frase, es muy importante, aquí es un poco complicado el argumento que desarrolla Pablo, lo voy a leer para después explicarlo. Fíjense cómo dice en la Reina Valera, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Esta frase simplemente argumenta que el amor de Dios no se fijó o no se fija realmente en lo absoluto, sobre el objeto de ese amor. Eso es lo que está diciendo Pablo, aquí está argumentando en el versículo 7. Dios no se basó en lo absoluto, como en el ejemplo que está poniendo en el versículo 7, de aquellas personas que sí pudieran hacer algo bueno en favor de alguien que moralmente hablando, humanamente, pudiera ser bueno o justo. Se debate en los comentarios y los teólogos a quién se está refiriendo con el justo o el bueno que menciona en el versículo 7. Pero el punto es que lo que está diciendo, el argumento principal que está diciendo aquí Pablo es de que Dios no se fijó así. Si bien humanamente nosotros pudiéramos ver sobre lo deseable que hay en otra persona para depositar en nosotros ese amor hacia ellos, Dios no nos trató así. Mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la evidencia de su amor por nosotros, los pecadores. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es todo lo que está diciendo. Esta es la manera en cómo Dios derramó su amor. ¿Se dan cuenta? Reitero aquí, digo solamente para rescatar un poquito una implicación práctica. Dios ha derramado ese mismo amor sacrificial y abnegado, ¿sí? Que no se fija en lo absoluto en el objeto atractible o atractivo de ese amor en nosotros. Lo ha depositado, lo ha derramado. Entonces escucha esto. Tú tienes ese amor que Dios derramó, si tú eres creyente, reitero, si tú ya has sido justificado. Hermano, eso significa que tú tienes esa misma capacidad de amar, entonces. ¿No es así? Puedes amar de la misma manera que Dios te amó al dar a su Hijo. Eso significa que entonces también tienes la misma capacidad de amar a tu esposo, que es un tirano. Tienes la misma capacidad de amar a tu esposa, que es una gotera continua, en palabras de Proverbios. Tienes esa capacidad de amar a tus hijos rebeldes. ¿Te das cuenta? Digo, podría ser chistoso, y suena chistoso, pero eso es una realidad, hermanos. Puedes amar a tu jefe irracional. ¿Te das cuenta? No hay razón por la que puedas decir, no puedo amar a esta persona. Si tú eres un creyente justificado por la fe, realmente, y el Espíritu Santo mora en ti, entonces tienes la misma capacidad de amar como Dios lo hizo, de esta manera sacrificial, no fijándose en ese objeto de nuestro amor hacia esa persona. En este momento, pues igual, y si me excedo más del tiempo, pues también podrán ejercer ese amor para perdonarme por este largo sermón. Pero bueno, no nos tardamos más. Ya vamos en el quinto resultado, el resultado de la liberación. Versículo 9, véanlo ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Wow! Qué hermoso texto. Pero vamos a desmenuzarlo un poco. Mucho más. Esta frase introduce una verdad más importante que la verdad anterior. En otras palabras, si ya fuimos justificados, este es el razonamiento de Pablo, si ya fuimos justificados por medio del sacrificio, una referencia a su sangre, su sacrificio amoroso, versículo 8, mucho más importante es la verdad de que seremos salvados, literalmente librados de la ira. ¿Cuál es esa ira? La ira de Dios. ¿Sí?
Eso lo podemos ver también en otros pasajes como Efesios capítulo 2, versículo 3, que éramos hijos de ira. Ahí Pablo nos pinta, no que así nos apodaron hijos de ira porque éramos enojones, sino hijos de ira. Esa frase tiene la intención de comunicar una relación con algo tan íntimo que somos llamados hijos de algo, ¿sí? En este sentido, nosotros estábamos relacionados con la ira, pero no del mundo, sino la ira de Dios. Esa era la única relación íntima que guardábamos con Dios antes de venir a Cristo. Éramos hijos de la ira de Dios en ese sentido. Hablando de la relación que tenemos con Dios, ¿no es así? Por eso hay que tener cuidado cuando decimos que el Evangelio se trata de tener una relación con Dios. Bueno, todo el mundo tiene una relación con Dios, incluso el incrédulo. Todo depende de qué tipo de relación tiene con Dios. ¿Es así? Si es incrédulo, no se arrepiente y pone su fe en Cristo, entonces tiene una relación íntima con Dios en que Él es objeto de la ira divina. ¿Sí? Pero en Cristo entonces ya tenemos otra distinta relación. Pero bueno, eso es un tema aparte. Aquí el punto que estamos resaltando, hermanos, es que si ya has sido justificado por la fe, escucha esto, entonces Cristo te ha librado de la ira del Padre. Romanos 8:1. Ya hemos sido librados de la condenación, ya no estamos bajo condenación. Y es, reitero, una realidad. Ya no tenemos que esperar eso. Seremos salvados de la ira. Aunque es futuro, reitero, esto es una realidad futura. Es una realidad futura. Versículo 10. Este versículo 10 nos introduce al último elemento de nuestra justificación, el último resultado de la justificación, el resultado de la reconciliación. Versículos 10 y 11. Pablo aquí elabora un argumento similar al del versículo 9, con esta frase mucho más. Aquí el punto es que si la muerte de Cristo trajo la reconciliación de los enemigos de Dios con Él, cuánto más importante es la vida que nos salvará, la vida de Cristo que nos salvará. Qué maravilloso, ¿no es así? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más importante estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como un comentarista dijo, si un Salvador muerto nos pudo reconciliar, ¿cuánto más podrá ser un Salvador que vive? Qué hermosa, ¿verdad, hermanos? Si aquí, obviamente salvará, está apuntando a esa glorificación futura, como ya lo habíamos visto. Seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? Es la misma intención que ya había Pablo argumentado anteriormente. Se está refiriendo a nuestra futura gloria, de nuevo asegurando nuestro destino eterno. Está aquí garantizando que no perderemos nuestra salvación. Una vez más, es la misma realidad. Y no solo esto, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, la misma palabra, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos parados en este estado de reconciliación. Esa es nuestra mayor fuente de gozo, hermano. Saber que estamos reconciliados con Dios. Saber que Cristo es nuestra paz debe ser nuestra mayor causa de gozo. Ya no estamos condenados, ya no estamos perdidos. Termino con una cita de Warren Wiersbe en su comentario del Nuevo Testamento. Dice este hermano, y cito, una revisión de estas 6 bendiciones, él pone 7, pero aquí le cambié un poco a su redacción. Una revisión de estas 6 bendiciones de la justificación muestra qué tan segura es nuestra salvación en Cristo, totalmente aparte de la ley y puramente por gracia.
Tenemos una salvación que se ocupa del pasado, del presente y del futuro. Cristo murió por nosotros, Cristo vive por nosotros y Cristo viene por nosotros. Aleluya, que es Salvador. Viene la cita. Vamos a orar.